Hola a todos, mi nombre es Javier Villanueva de jbsoftware.com y en este video vamos a ver de nuevo la función de sortable de la interfaz de usuario de jQuery. Como recuerdan en un video anterior, esta función nos permite manipular la posición de algunos elementos de nuestras páginas web, solo que ahora vamos también a aprender, además de esto, cómo almacenar esta posición en una base de datos, de tal manera que si necesitamos refrescar nuestro navegador o necesitamos entrar a nuestra página en cualquier otro momento, la posición de estos elementos se va a mantener. Entonces, sin más que agregar, bueno, vamos a empezar. Bueno, antes que nada tengo acá mi proyecto creado. Es una estructura bastante básica si han estado siguiendo los proyectos anteriores o los videos anteriores. Simplemente tengo acá mi carpeta CSS con los estilos que tengo para este tutorial. La librería de EasySQL, que olvidé mencionarle que también vamos a utilizarla para este video. Tenemos las funciones principales y también las funciones específicas de MySQL, ya que como siempre este es el tipo de base de datos que vamos a utilizar. Y un archivo de index, que es el que estamos viendo ahora, donde simplemente incluyo las dos librerías de EasySQL. Tengo acá mi hoja de estilo y también estoy incluyendo la librería de jQuery directamente de la página de Google y la librería de jQuery UI también directamente de la página de Google. También tengo acá una lista de ítems al azar, una lista de ítems cualquiera que nos va a servir de ejemplo. Y luego en el tutorial les voy a decir por qué les dimos estos ID a cada uno. Pero por ahora básicamente esta es nuestra estructura y en nuestro navegador se ve algo así. No tiene ningún tipo de movilidad, no es nada dinámico, simplemente una lista de ítems y todos estos estilos se le pueden aplicar sencillamente con CSS. Ok, y ahora ¿cómo aplicamos la función de sortable a esta lista para que sus elementos se puedan mover? Bueno, es bastante sencillo. Vamos a nuestro código y luego a nuestra etiqueta script, donde incluimos la librería de jQuery UI, colocamos nuestro script y comenzamos con nuestra función. Abrimos llaves y seleccionamos el elemento o la lista de elementos que queremos que se pueda mover. Esto no necesariamente puede ser una lista, puede ser un div, puede ser unos párrafos o lo que sea. Pero en nuestro caso vamos a seleccionar la lista de elementos que tenemos acá. Colocamos el ID con el nombre de lista y le colocamos la función de sortable. Vamos a dejarla vacía sin ningún parámetro acá adentro por ahora, simplemente para mostrarles que solo con esto, si refrescamos, vamos a ver que solo con esto ya nuestra lista se debería poder mover. Vamos a agregarle un parámetro adicional acá a las opciones que se llama placeholder. Y esto es simplemente el nombre de la clase que se le va a aplicar a los elementos luego de que se están moviendo. Vamos a colocarle acá placeholder para que se vea mejor lo que les quiero decir. Si refrescamos, vemos que cuando estoy moviendo los ítems, se aplica una clase. No sé si se ve muy bien en el video, de repente no. Es un cuadro punteado que muestra dónde debería calzar el elemento, dónde deberíamos poder colocar el elemento. Esto se hace muy fácil gracias a esta clase que le colocamos acá y gracias también a que en los estilos que tenemos acá en mi hoja de CSS tenemos una clase llamada placeholder y que le colocamos un borde punteado con cierto color y un fondo con cierto color también. Si le cambiamos esto por ejemplo a rojo y vamos a nuestro navegador, cuando refrescamos podemos ver que se coloca un cuadro rojo en el lugar donde podemos soltar nuestros elementos. Pero vamos a volver a colocarlo como estaba. Y esto puede ser cualquier nombre que ustedes quieran darle. Simplemente asegúrense de que en su hoja de estilo coloquen el mismo nombre acá. Hasta ahora nuestro código funciona correctamente y si lo desean dejar así, no tendría ningún problema.
Solo que si queremos reorganizar nuestros elementos y luego refrescamos el navegador, podemos ver que van a tomar el orden que tenía en un principio. Y esto normalmente no es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo haríamos para mantener el orden en el que colocamos los elementos? Bueno, gracias a nuestra función o a nuestra librería de Easy SQL y a jQuery, esto es bastante sencillo. Vamos a utilizar una opción nueva llamada Update, que es simplemente un evento que se ejecuta cada vez que la lista ha sido reorganizada. Colocamos function y para mostrarles mejor vamos a colocar un alert que diga actualizado. Y si vamos a nuestro navegador, podemos ver que cada vez que reorganizamos nuestra lista, se muestra nuestra función, que en este caso es simplemente un alert. Y este es justamente el comportamiento que estamos buscando. Vamos a borrar acá esto y vamos a colocar una función más útil. En nuestro caso vamos a utilizar la función post. Y como recordarán, esta función acepta tres parámetros. El primero es el nombre del archivo que vamos a llamar. En nuestro caso vamos a colocarle ajax.php, pero todavía este archivo no lo hemos creado. Luego los parámetros que vamos a enviar. En nuestro caso vamos a colocarle this, sortable, y llamamos al método serialize. Y el tercer parámetro es el callback, pero en nuestro caso no lo necesitamos para este ejemplo, así que vamos a dejarlo vacío. Entonces, exactamente qué hace este método acá. Vamos a comentar esta línea para mostrarles de una manera más gráfica qué hace el método serialize. Colocar un alert con el método acá y refrescamos nuestro navegador. Entonces, como podrán ver, serialize lo que hace es tomar el ID de cada uno de los ítems y colocarlo en forma de una cadena o en forma de una string, de tal manera de que luego estos datos los podamos manipular en nuestro archivo llamado, en nuestro caso, ajax.php, y almacenar cada uno de estos ítems en nuestra base de datos. Como podrán ver, el ítem 2 ahora está de primero, así que en nuestra cadena tenemos al ítem 2 de primero, al ítem 3 de segundo y así sucesivamente. Al principio del video les dije que les iba a explicar por qué le colocamos el nombre a estos ID, y esta es justamente la razón. jQuery toma el primer valor antes del underscore como el nombre de la variable. En nuestro caso se llama item. Y tenemos el mismo nombre para cada uno de los elementos. Y el valor es justamente el carácter o la lista de caracteres, el conjunto de caracteres que está justo después del underscore. Entonces, a la izquierda del underscore es el nombre de la variable que se va a pasar y a la derecha es el valor de esa variable. En nuestro caso vamos a utilizar la misma variable, solo que para saber cuál es la posición en nuestra lista le vamos a colocar el número justo después del underscore. Entonces, ya que tenemos nuestra función update terminada, vamos a quitar todo esto. Ok. Ahora necesitamos una manera de almacenar esa información en nuestra base de datos. Yo por acá tengo una tabla ya creada. Vamos a eliminar esto porque por ahora no lo vamos a necesitar. Vamos a colocarlo como null. Y es simplemente una tabla con un ID autoincrementable con el valor de 1 y una celda donde vamos a almacenar esas variables que necesitamos. Hay dos maneras, deben haber más maneras, pero podemos hacerlo de dos formas. Podemos tomar cada uno de los ítems y colocarle, por ejemplo, el ítem 1 tiene la posición 2, el ítem 3 tiene la posición 4 y así sucesivamente. Pero sería que nuestra tabla fuera muy larga. Si tenemos cientos de ítems, haría que tendríamos cientos de celdas en nuestra tabla y eso sería bastante ineficiente. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la posición de cada uno de los ítems en una sola celda. En nuestro caso se llama menú. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, bastante sencillo. Vamos a crear nuestro archivo de ajax.php, que es donde vamos a hacer toda la lógica de la aplicación. Primero vamos a incorporar nuestra librería de Easy SQL y
Vamos a crear una variable llamada data, que es donde vamos a almacenar toda la información que estamos enviando con JavaScript o con jQuery. Y vamos a utilizar una función de PHP llamada serialize. Esta función lo que hace es tomar un objeto, un arreglo o cualquier tipo de datos de formato PHP y transformarlo de tal manera que podamos almacenarlo en una base de datos. En nuestro caso necesitamos almacenar un arreglo que lo estamos pasando con el nombre de ítem. Y la forma más eficiente de almacenarlo es utilizando el parámetro serialize. Ya ahora les voy a mostrar en la base de datos cómo queda esto para que tengan una mejor idea. Vamos a crear nuestra conexión a la base de datos. New, easy, SQL, MySQL. Y nos conectamos con el usuario root. No tenemos contraseña. Y la base de datos se llama JBS tutoriales. Y ahora vamos a ejecutar un query que va a ser un simple update. Le decimos que nos actualice. Update. Nuestra tabla opciones, que es el nombre que le di a la tabla. Se llama justamente, acá dice opciones. Y le decimos set la columna menú igual a la variable data, que es el resultado de la función serialize. Decimos donde el ID opción es igual a 1. Entonces, básicamente le estamos diciendo coloca la variable data justamente en la celda o en la columna menú. Entonces si vamos a nuestro navegador, refrescamos, podemos ver que si reorganizamos los elementos, vamos a ver en nuestra base de datos, si refrescamos, vemos que tenemos un número de un conjunto de caracteres aquí bastante extraño, pero esta es la forma en que PHP transforma un arreglo a una cadena. Luego podemos utilizar esta cadena con este conjunto de caracteres para poder organizar los ítems de la manera que necesitemos. Acá no se ve muy bien, pero podemos ver que el primer ítem es el 1, luego tenemos el ítem 3, luego tenemos el ítem 2 y así sucesivamente. No se preocupen si no entienden muy bien esto, porque en realidad no hay razón para entenderlo, porque luego vamos a utilizar otra función para de alguna manera desencriptar, por así decirlo, este valor y utilizarlo de una manera en que sí lo podamos entender. Ok, ahora estamos almacenando la posición de nuestros ítems, pero si refrescamos el navegador, vamos a ver que todo se mantiene igual, ya que no lo estamos utilizando. Para esto, como último paso, vamos a ir a nuestro archivo index.php y vamos a crear nuestra conexión a la base de datos de nuevo, a copiarla para ahorrarnos un poco de tiempo. Y vamos a crear una variable nueva, vamos a colocar el nombre de lista, en donde vamos a almacenar el resultado de la celda que que estamos almacenando en la base de datos. Vamos a hacer un simple select, es decir, utilizar la función getRow y decimos que nos seleccione todas las filas de la tabla opciones donde el ID opción sea igual a 1. Entonces en nuestra variable tipo lista deberíamos tener toda la fila que acabamos de crear, el ID y la variable que acabamos de almacenar. Entonces vamos a actualizar la forma en la que mostramos nuestros ítems. Vamos a decirle que si no tenemos nada almacenado en nuestra base de datos, vamos a colocar if, vamos a utilizar el símbolo de exclamación para representar el caso contrario. Si nuestra variable lista, columna menú, que
como se podrán recordar, es el nombre que le dimos a nuestra columna. Si esta columna es igual a null o está vacía, es porque nunca hemos reorganizado nuestros ítems, así que vamos a mostrarlos de la manera tradicional, como los hemos mostrado hasta ahora. Si no, vamos a organizarlos de la forma en que tenemos almacenado en la base de datos. Así le en div. Y vamos a decirle, vamos a abrir acá nuestras etiquetas PHP. Vamos a crear una variable nueva llamada orden. Y así como existe la variable o la función serialize, también existe otra que se llama onSerialize, que nos sirve, como les mencioné anteriormente, para transformar el valor que ha sido serializado y lo vuelve a convertir en un arreglo totalmente normal. Vamos a decirle que nos deserialice la columna menú. Entonces vamos a utilizar el método forEach. Vamos a organizar un poco mejor esto. Y le decimos forEach orden as item. Le decimos que nos vaya a mostrar un ítem bastante parecido al que tenemos en la lista regular, solo que en este caso, en vez de mostrarle el nombre del ítem de forma estática, vamos a utilizar PHP para mostrar el ítem que tenemos en nuestro método forEach. Lo colocamos acá y de la misma manera colocamos el número acá. Vamos otra vez a nuestro navegador y ahora si refrescamos, podemos ver que si colocamos nuestro ítem 6 de primero y nuestro ítem 1 de último y refrescamos nuestro navegador, todo el orden permanece igual, sea cual sea el orden que queramos darlo. Podemos cerrar nuestro navegador y volverlo a abrir y el orden se va a mantener exactamente igual. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Obviamente pueden utilizar este mismo funcionamiento para cualquier otra cosa que no sea en lista, con tal que utilicen la misma función de sortable, pero depende de ustedes y del proyecto que estén utilizando ver si les funciona o no. Nos vemos luego.